Hola a todos, hoy voy a filmar cómo armar una computadora de juegos y dar algunos consejos sobre componentes que tenéis que elegir para una computadora de juegos. Primer componente que tenemos que tener es un buen microprocesador. Microprocesador Intel o AMD más potente que uno puede gastar para comprar un microprocesador. A partir de ahí, cuando elegimos un microprocesador, sabemos qué socket tiene este microprocesador, y segundo, por mismo socket tenemos que elegir otro que es placa madre. Placa madre tiene que ser potente, por ejemplo, primero, ¿no? Soportar mismo microprocesador, tener puestos para poner más memoria que uno quiere poner. Por ejemplo, tener 4 slots para poner la memoria y para poner más y más memoria. Bueno, es otra cosa. Después, tema de memoria. Si tenemos, por ejemplo, en placa madre con 4 slots para poner memoria, podemos empezar entre comprando, por ejemplo, 2 de 8, 16 memoria, como mínimo 16 megabytes de 16 GB de memoria, y después a partir de ahí agrandamos, o si no, compramos ya directamente 32 de memoria. Bueno, placa de video, que también muy importante. Placa de video más potente posible, placa de video de juegos, con por ejemplo 4 GB de memoria, y también con coolers silenciosos, porque después, si va a tener mucho ruido, también va a molestar bastante. Por eso elegimos una boina, pero también con coolers silenciosos. ¿Qué tenemos que tener de fuente? Fuente también muy potente, tiene y silencioso, tiene que soportar placa de video, tiene que placa madre y todo. Por eso mucho tenemos que ver con contactos que tiene, porque tiene que tener pines para conectar placa de videos, que no todos los fuentes comunes no tiene. Por eso elegimos uno para gamer, para juegos, para computadora de juegos. Alguna lectora CD o DVD, bueno, DVD ahora ya CD no se vende, o externa o interna, depende quieres tener adentro después para instalar programas, para instalar juegos. Y un disco rígido de 2 TB, si alguien quiere tener más juegos, entonces 2 TB va bien. También muy importante tener un gabinete que tiene que tener, por ejemplo, como un ejemplo, buen espacio y muchos coolers también silenciosos, porque si juntamos todos los coolers después que tenemos en placa de video, en fuente, en coolers que tiene gabinete, que tiene por ejemplo como mínimo 3 coolers, uno adelante, otro atrás, tiene que enfriar bien, porque placa de video va a dar mucho calor en gabinete, entonces tiene que tener bastante coolers. Cuando tenemos todo esto, empezamos a armar nuestra computadora. Primero empezamos a armar con microprocesador y placa madre. Entonces sacamos placa madre del paquete que tiene. Dejamos arriba de mesa, y microprocesador también. Abrimos paquetes de microprocesador y primero que hacemos es instalamos microprocesador. Ahí tenemos micro, acá tenemos puesto para instalar microprocesador, levantamos esta palanca para abrirlo y sacamos del paquete microprocesador. No tocamos parte de contactos, parte abajo, para no ensuciar contactos. Agarramos así y vemos que es muy diferente el microprocesador abajo, y vemos que tiene, por ejemplo, puestos acá puntas diferentes.
vemos donde hay diferentes puntas en puestos y con esto elegimos cómo ponerlos. Ahí ponemos de esta manera, voy a poner así, se entra justo, no se mueve para nada, sin fuerza, sin nada, y cerramos esta palanca. Después cooler sobre microprocesador, sacamos del paquete. Abajo tiene pasta ya de fábrica, esta pasta para que fría bien el microprocesador. Entonces no ponemos más nada, así como viene de paquete, instalamos arriba de microprocesador. Voy a instalar así. Una palanquita esta bajamos y conectamos con plástico que tiene para conectar cooler. Y ahora de otro lado hacemos lo mismo. Ahí. Ajustamos bien y levantamos, ponemos para otro lado esta palanquita, así se cierra. Ya está en su puesto. Ya está apretado bien y está fijo. Cable de cooler conectamos donde dice CPU fan. Bueno, ahí conectamos un cablecito y ponemos cable para que no toca paletas de cooler, para que con un cable no puede, por ejemplo, tocar y frenar nuestro cooler. También en el mismo momento ya puede ser que ponemos plaquetas de memoria. Podemos poner después. ¿Por qué se puedes poner ahora? Por un tema que si pones plaqueta ahora puedes tenerlo más abajo de todo sus dedos, más abajo del placa madre, y enganchar bien sin doblar placa madre. Por eso hacer muy buen contacto, porque después cuando ya está atornillada no puedes meter dedo para abajo y poner bien placa de memoria, ya arriesgas mucho más. Por eso ponemos ahora. Ahí tengo plaqueta de memoria. Acá tenemos puestos plaqueta de DR3, por ejemplo, y vamos a poner. Entonces abrimos estos dos trabitas, ponemos en su lugar y, como yo dije, ponemos manos abajo y apretamos ahí arriba hasta que escuchamos este sonido que ya entró a su lugar. Así se pone memoria más fácil y está con buen contacto. Ahora podemos ya armar adentro esta placa madre adentro en gabinete. Primero, para meter placa madre en gabinete tenemos que poner esta panel que viene con placa madre, un paquetito. Es panel que cubre ahí atrás por donde va a salir todos los contactos. Es esta de decoración. Por eso primero de todo metemos esto. Se entra así nomás en un poquito en presión con dedos y ya entra adentro. Ahí está. Se cubre esta parte. Ahora, bueno, fijamos si está puntas para atornillar en su lugar, si no ponemos, y tenemos que atornillar placa madre a su lugar. Ahí. Ahora ya cuando está adentro placa madre conectada y asegurada con tornillos que tenemos en paquetito, bueno, voy a instalar. Ahora voy a instalar una lectora de DVD para después usar. Por eso se empuja desde adelante y con tornillos se asegura con tornillos. Vamos a instalar para usar después para instalar programas. Bien, ahora solo voy a asegurar con tornillos.
y después al último conectamos los cables. Ahora voy a instalar fuente. En este gabinete fuente se instala ahí abajo de todo. Es muy bueno porque su peso fuente va a tener hacia abajo y va a estar más estable, menos vibraciones va a hacer por cualquier cosa este gabinete. Se instala en su lugar y se tornilla con 4 tornillos que viene ya con fuente, casi siempre viene 4 tornillitos, esto para atornillar atrás. Por eso instalamos en el lugar correspondiente y atornillamos acá atrás con 4 tornillos. Ahí. Así de esta manera, con estos tornillos se conecta fuente. Ya está. Bueno, conectamos algunos cables de electricidad y primero cables acá para encender computadora. Depende de gabinete, tiene diferentes cables. Por eso acá, si no sabe, hay que usar manual donde conectar cada uno. Pero por lo menos algunas como reset para resetear computadora, power para encender computadora, casi siempre viene cerca en una panel, se conecta en una panel que te dice acá en manual, viste dónde conectarlo. Por eso front panel audio, donde conectar todos los cables, donde conectar USB, donde conectores para encender computadora. Por eso tiene que ver también manual de placa madre porque es diferente en cada una. Acá en panel conectamos conectores para encender computadora, para resetear y 2 lamparitas actividad de disco rígido y una lamparita, una LED que muestra si computadora está encendida. Después nos queda algunos cables que siempre podemos ver. Por ejemplo, uno dice audio, es audio frontal. Buscamos un conector de audio y no podemos confundir porque tiene acá bueno, diferentes contactos. Por eso miramos cómo están estos contactos. Y de otra manera, si no hacemos fuerza, no entra. Por eso, depende de la placa madre, buscamos conector de audio y conectamos. Otro, ¿qué dice? Dice USB frontal. Algunos siempre placa madre tiene varios USB, por eso lo mismo. Buscamos algún USB libre y conectamos este conector, es USB frontal. Acá tengo también conectores USB 3 y esta justo placa madre tiene un frontal USB 3 conector, por eso también todo depende del modelo de placa madre que usted compró. Y acá también tenemos un disco rígido que se puede conectar externo. En esto, por ejemplo, modelo hay un disco rígido externo que puedo conectar ahí. Por eso conecto este conector a un conector de disco rígido. Para instalar disco rígido acá en esto, por ejemplo, gabinete tiene estos plásticos donde dice R. A la derecha conectas este plástico y otra palanca dice L, entonces a la izquierda conectas este plástico y directamente empujas a este lugar y ahí está trabado. Se instala fácil y después para sacarlo apretas un poco esta palanca y sacas. Entonces primero tenemos que conectar cable y después empujar a su lugar. Acá se ve que conectamos uno de data y uno de electricidad y está instalado disco rígido. Es bastante fácil. Lo mismo podemos conectar ya cables para placa madre. Eso se conecta por acá. Tiene 4 contactos que tenemos que juntar con otros 20 y tener abajo con sus dedos
para no romper placa madre y hacer bien contacto, apretar bien esta zapatilla. Otro cable que conectamos para CPU es eso, de 8 contactos, o alguna placa madre tiene 4 contactos, pero para no confundir también tenemos una traba que se entra solo en una posición, ahí. Siempre miramos para que el cable no toca coolers y no frena después coolers cuando está trabajando la computadora. Bueno, vamos a instalar plaqueta de video. Yo tengo una placa de video potente, grande, por eso hay que preparar el lugar para ponerlo bien, correcto, sin fuerza, sin nada. Sacamos tapa del contacto, acá, y empezamos a poner la plaqueta en su lugar, pero fijamos para que el cable no molesta a ponerlo. Ahí está. Cuando está, atornillamos con un tornillo que pone acá adelante para que ya quede fijo. Y después, bueno, ya buscamos lugar cómo pasar otros cables por atrás o por arriba de placa de video. Y también vemos como tiene coolers acá placa de video, ni un cable, tenemos que acomodar todos los cables con precintos para que ningún cable no toca coolers que tiene placa de video. No olvidamos conectar DVD con cable de datos y con cable de electricidad. Después acomodamos todas las cablerías. Más importante que ningún cable no toca ni un cooler, ni de gabinete, ni de placa de video, ni microprocesador. Por eso agarramos precintos, todo que nos sobra de cable, porque siempre sobra cable, porque fuente viene para conectar más cosas y nosotros no siempre compramos todo y usamos todo. Por eso juntos hacemos en un lugar libre y con precinto para que no quede suelto. Acomodamos todas las cablerías, fijamos bien y ponemos algunos lugares donde no molesta, donde no toca nada. Esto tenemos que revisar antes que encender computadora. Primero acomodar cables para que después cuando encendemos no rompemos nada que cable tocaba algún cooler. Por eso revisan bien y con precintos acomodan. Cuando acomodaron cable y revisaron que todo está bien, ya se puede conectar último cooler que está, por ejemplo, acá en la tapa, y cerrarlo y encender computadora. Ya está listo, ya está armada, pero primera vez cuando enciende computadora mejor no cerrar caja para ver si todos los coolers corren bien, si no toca nada, y al último conectar estos coolers y nada más, y cerrarlo gabinete, y después falta solo instalar programas. Por eso chao y hasta el próximo video.